¿Qué pasa en tu cuerpo durante el ayuno? Vamos a tomar de ejemplo desde el momento en el que se hace la última comida del día y van pasando las horas sin comer. Normalmente un ayuno puede ser o bien el llamado ayuno intermitente, que suele incluir un periodo de tiempo corto, desde la última ingesta suelen ser 14, 16 o 18 horas, o un ayuno prolongado, que es un periodo de tiempo mucho mayor, va desde 1, 2 o 3 días, incluso mucho más. Todo depende del protocolo del que se trate y qué objetivo tiene. Entonces, ¿qué ocurre tras hacer la última comida del día? Imaginemos que en esa última comida, ha sido por la noche, por la cena, tu cuerpo va a empezar a procesar, a iniciar la digestión para que todos los nutrientes que están en los alimentos que has ingerido se distribuyan hacia sus respectivas células de destino, ya que cada nutriente, por decirlo de una forma muy simple, se dirige hacia sus propios almacenes o lugares donde se van a quedar allí precisamente para utilizarse cuando el cuerpo los requiera. Por ejemplo, cuando comemos un simple plato de arroz o un plátano o cualquier tipo de carbohidrato, gran parte de la energía no se utiliza en ese momento. Solo se utiliza una pequeña parte que va a quedar en el torrente sanguíneo, pero el resto, la gran parte de la energía ingerida, se almacena para su uso posterior. Por ejemplo, los carbohidratos se almacenan en el hígado, en forma de glucógeno hepático, o en la masa muscular, en forma de glucógeno muscular. La grasa se almacena directamente en los adipocitos y allí se quedan a la espera de ser requeridos como fuente de energía. Y por último, la proteína se va a quedar parte en los enterocitos del intestino y parte en el hígado y en los músculos. También para ser utilizadas cuando se requiera. Dicho esto, una vez pasadas las primeras 1 o 2 horas, nuestro cuerpo utiliza la glucosa de la comida que se quede en sangre. Pero ¿qué ocurre cuando pasa más tiempo? Por ejemplo, 3 o 4 horas. En esos momentos, al estar durmiendo y no volver a ingerir más alimentos, los niveles de glucosa empiezan a descender. Pero el cuerpo necesita seguir disponiendo en sangre de la glucosa que requiere para seguir funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es algo lógico. Llegado a este momento, la glucosa que se almacenó en su día, en el hígado, en forma de glucógeno, se empieza a liberar gracias a la acción de una hormona. Esta hormona se llama glucagón, la cual aumenta en sangre y hace que el hígado empiece a liberar poquito a poquito la glucosa que estaba almacenada en el mismo. Esto es algo que es normal, es rutinario y os ocurre todas las noches. Evita que además nos levantemos a comer a medianoche. Conforme van pasando las horas, 10, 11, 12 horas, se sigue liberando más glucosa del hígado. Esto ocurre estés durmiendo o estés despierto, eso ya da igual. Pero a partir de esas horas es cuando tu cuerpo empieza un proceso de reparación. Debido a ese estado de ayuno, se pone a trabajar primero unas horas antes con la producción de una hormona de crecimiento, que una vez que se pasan 1 o 2 horas de ayuno, empieza a aumentar. Y una vez que han seguido pasando las horas y los niveles de glucógeno se han ido reduciendo, aunque quedasen todavía reservas, porque el hígado puede tener reservas almacenadas en forma de glucógeno un máximo de 24 horas aproximadamente, dependiendo de la energía que tú necesites durante el día. Esos niveles de glucógeno continúan descendiendo, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si ya han pasado 18, 19, 20 horas de ayuno. Aunque te quede algo de glucógeno, tu cuerpo entra en un estado maravilloso que se llama autofagia. La autofagia sucede cuando llevas aproximadamente 18, 19 o 20 horas sin comer. Cuando bajan los niveles de glucosa hasta un momento en el que casi no tienes ni energía en el cuerpo. La autofagia es un mecanismo de defensa del organismo, en el que se empieza a consumir los desechos generados por las propias células del organismo, ya que cuando se realizan procesos metabólicos, indirectamente se generan desechos que son tóxicos y estos son expulsados fuera de la célula, en un lugar que se llama espacio intersticial. Por tanto, en la autofagia, el organismo prefiere utilizar los restos generados y acumulados como combustible antes de desecharlos. Se los empieza a comer, en definitiva. Es como un catabolismo. Esto realmente, como digo, es maravilloso, es genial, porque también ayuda a la larga a que envejezcamos de una forma más lenta. Por eso la autofagia, en cuanto a la salud se refiere, es algo muy, muy interesante. De hecho, su descubridor recibió el premio Nobel.
Muchas personas practican el ayuno intermitente para promover precisamente la autofagia y mejorar su salud en general, a través de esta limpieza y desintoxicación del cuerpo. Así que a partir de unas 18, 19, 20 horas aproximadamente, aunque parezca que te vas a morir de hambre, lo que va a pasar realmente es que tu cuerpo se va a limpiar cada vez más. Muchos de vosotros me diríais, pero Ángel, ¿se pierde masa muscular? Y la respuesta es sí, pero no todavía. Aún falta mucho más para que llegue este proceso. Continuemos. Una vez pasan 18, 19, 20 horas y se empiezan a extinguir los niveles de glucógeno hepático, es cuando, aparte de la autofagia, tu cuerpo realmente empieza a utilizar en gran cantidad la grasa corporal que tenemos en reserva. Este proceso depende de cómo estés tú hormonalmente, pero donde más se va a utilizar la grasa como fuente de energía es cuando los niveles de glucógeno se están acabando. Y pasadas, por tanto, unas 24 horas aproximadamente. Es cuando hablamos realmente de estar en ayunas. En este momento es cuando la grasa almacenada en nuestro cuerpo, en los adipocitos, se empieza a liberar mucho más para funcionar como energía, que llegue a los órganos vitales como por ejemplo el cerebro, que necesita energía. Entonces, en este momento, ¿qué ocurre? En este estado, para alimentar al cerebro, que es siempre lo más importante de todo, pasa algo muy curioso. Y es que la grasa corporal sale de los adipocitos en forma de ácidos grasos. Van a ir al hígado. Y allí se empiezan a metabolizar a través de una ruta metabólica llamada beta-oxidación, donde la grasa se va a convertir en cetonas. Pero, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué van al hígado en vez de ir directamente al cerebro? La grasa está almacenada en los adipocitos en forma de triglicéridos. Un triglicérido está formado por 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Y como esta estructura química no puede salir de la célula grasa por su tamaño, debe romperse en cachitos más pequeños que generan 3 ácidos grasos libres por una parte y glicerol por la otra. Una vez ocurrido lo anterior, los ácidos grasos por fin pueden salir de la célula grasa y ser utilizados como fuente de energía. Pero ahora aparece otro problema. Y es que los ácidos grasos libres, al ser de cadena larga, no pueden cruzar la barrera hematoencefálica del cerebro, por lo que allí no se van a poder utilizar, por tanto, como forma de energía. Así que tienen que dirigirse al hígado, donde esto va a cambiar de situación. El hígado transforma los ácidos grasos libres a través de la beta-oxidación en cuerpos cetónicos, que son ácidos grasos de cadena corta. Y como estos sí pueden pasar la barrera hematoencefálica, ya se puede pasar al cerebro y utilizarse como fuente de energía. Un dato curioso, cuando estás únicamente dependiendo de la glucosa, el 100% de la energía que utiliza el cerebro procede de ella. Pero cuando estás haciendo el ayuno prolongado de 18, 19, 20 horas, en este caso el 70% viene de la glucosa y el 30% viene de estos ácidos grasos. Pero, ¿qué es lo que pasa llegado este momento? Que si llegas 3 o 4 días adicionales sin comer, entras en un estado llamado de cetosis, en el que tu cuerpo utiliza la grasa como fuente principal de energía, en forma de cuerpos cetónicos. Y para que lo utilice, no solo el cerebro, sino que hará todas las células de tu cuerpo. El cerebro en este momento utiliza un 70% de cuerpos cetónicos, pero el 30% restante, ¿de dónde vienen? Pues normalmente ese 30% viene de la glucosa, glucosa que se obtiene del glicerol, procedente de la rotura de los triglicéridos, y como no es suficiente, es ahora cuando se empiezan a utilizar los aminoácidos presentes en la masa muscular para producir glucosa requerida por el cerebro. Es en este momento, por tanto, cuando se puede empezar a perder masa muscular. Estaríamos utilizando unos 30 gramos aproximadamente al día para producir la cantidad de glucosa que se requiere. Así que es en este momento, o en este proceso, en el que se da un ayuno prolongado, pasados ya unos 2-3 días de ayuno. A pesar de que pueda parecer contradictorio, el sistema inmune empieza a aumentar. Y es que cuanto más hambre pases de forma controlada, tu cuerpo más fuerte se va haciendo para sobrevivir. De hecho, llega un momento en el ayuno prolongado que nuestro organismo consume todas las formas de energía presentes que pueda encontrar, incluso aquellas que son procedentes de patógenos como virus, como bacterias que puedan estar presentes en nuestro interior, produciendo una limpieza interior mucho mayor.
Esto explica por qué en algunas culturas, por ejemplo, es muy practicado hacer ayunos más prolongados por temas de salud. Y ya para acabar, según los expertos, te contaré que, en cualquier caso, el tiempo máximo que puede estar una persona sin comer, solo bebiendo agua, es de aproximadamente 2 meses, aunque este tiempo dependerá de factores como la edad, el sexo, el peso corporal, las reservas de grasa previas, el estado físico y el estado de salud en general de cada persona. Dicho esto, ahora ya sabes lo que le pasa exactamente a un cuerpo cuando está en ayunas desde el principio y conforme van pasando las horitas, los días e incluso los meses. Recuerda que en este canal vas a encontrar más vídeos sobre nutrición y dietética para que estés en forma y le saques el máximo partido a tu cuerpo y puedas lograr tus objetivos de una forma sencilla, estructurada y paso a paso. Espero que, pues que te sea de mucha utilidad lo que acabamos de comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.